todos los que nos empiezan a acompañar en esta noche del miércoles 26 de junio de 2024, siendo las 7 de la noche. Entonces vamos a comenzar esta charla. También un saludo especial a quienes van a abrir esta charla posteriormente a través de nuestro canal YouTube de Talleres Liebre Lunar, y también un saludo muy especial a nuestros invitados de esta noche. Esta charla se inscribe en un proyecto o un proceso que comenzó desde el año 2022 en el Colegio Mariano Ospina Pérez de Boyacá, donde trabajamos. Liebre Lunar trabajó con el apoyo del Fondo Acción en un proceso de talleres con niños, niñas y adolescentes en torno a las artes, y terminamos con un proceso de huertas, de recuperación, de instalación de nuevas huertas y de reconocimiento de las huertas que había en otras escuelas veredales. Entonces, pues esta noche estamos dando seguimiento a este proceso que se inscribe en el nuevo proyecto que presentamos al Ministerio de Cultura y que tenemos el apoyo del Ministerio de Cultura para la realización del concurso de huertas biopoéticas escolares y comunitarias en Boyacá. Sus inscripciones están abiertas hasta el viernes 30 de agosto. Quedan todavía 2 meses completos para inscribirse, pero también para dinamizar procesos que pueden estar algo dormidos, o para fortalecer los que se quieran. En todo caso, ustedes pueden participar hasta el 30 de agosto, y las inscripciones, las bases del concurso y el formulario para el concurso lo encuentran en nuestro sitio web www.talleresliebre-lunar.com, y ahí se pueden encontrar las bases, el formulario, y nos pueden también escribir a nuestro correo info@talleresliebre-lunar, donde gustosamente pues los atendemos. Esta noche también, al final de esta charla, podemos tener algunas preguntas informativas para aclarar si es que tienen algunas los que nos acompañan. Entonces voy a darle la palabra desde esta oscuridad en la que estoy, porque aquí se fue la luz. Entonces voy a darle la palabra a mi compañera y colega María Sol Caicedo. Buenas noches. Estamos entonces inscritos, o esta actividad está inscrita dentro del contexto del concurso que acaba de mencionar Clarisa, y pues esta convocatoria va acompañada con una serie de ciclos de charlas virtuales. Esta es la primera charla virtual cuyo tema va a ser lo biopoético, otros seres sensibles, pensantes y creadores. Todos los miércoles va a haber un miércoles 24 de julio, otra charla virtual a la misma hora, que la anunciaremos también por nuestras redes. Esa charla va a tratar de otras miradas del arte y la naturaleza. Luego va a haber una tercera charla virtual el 21 de agosto, todos son los miércoles, a esta misma hora, a las 7 de la noche, por una educación poética. Y finalmente, el miércoles 18 de septiembre, habrá la última charla virtual, Prácticas Ancestrales, Campesinas y Feminismos. Y a la vez, el sábado 13 de julio, en la sede del Banco de la República, en Tunja, va a haber un encuentro en las horas de la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 12:30, con 2 conferencias muy interesantes que sería importante y maravilloso si ustedes pudieran asistir. Entonces, pues estas charlas
que acabamos de mencionar es un acompañamiento para todos los que quieran participar en el concurso y también a las personas que les interese estos temas. Entonces, pues eso sería lo que queremos decir acerca de las charlas. Le doy la palabra a Javier, aunque antes de todo quisiera introducir o presentar a nuestros dos invitados de esta noche. Aquí hoy nos acompañan la artista Trixie Alina y el profesor Mayer Isnardo Lagos. Trixie, pues es miembro del capítulo de antropología, artista plástica, antropóloga con magíster en antropología, profesora titular y honoraria con tenencia de cargo de la Universidad Nacional de Colombia. Desde 1978 ha participado en exposiciones y foros, seminarios sobre procesos contemporáneos de creación, en becas de creación e investigación de la Universidad Nacional de Colombia y en procesos artísticos en prácticas de lo cotidiano. La siembra de semillas nativas fue el recurso con el que, junto con la modalidad de arte colaborativo, se activó el interés por la huerta. Allí, además de promover pues todo el tema de las semillas, se ha estimulado la emergencia de narrativas del territorio y el círculo entre lo rural y lo urbano. Documentar, circular, intercambiar en torno a una mesa. Pone en relación con los hombres, dice Hannah Arendt. Establece un contexto para el encuentro entre habitantes de una vereda, registrando y documentando las relaciones entre el paisaje y el patrimonio, entre la cultura y la vida cotidiana, atendiendo a las manifestaciones de la sensibilidad y el gusto entre los humanos y de ellos con el entorno. Abre una indagación sobre los vínculos entre lo campesino, sus prácticas de reproducción cultural y las interacciones entre la vida rural y urbana. También está el profesor Mayer Lagos. El profesor es biólogo, magíster en ciencias biológicas, docente e investigador de la Escuela de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, doctor en etnobiología y estudios bioculturales de la Universidad del Cauca, coordinador de la línea de etnobiología aplicada a la conservación de la biodiversidad de Colombia en los grupos de investigación, biología para la conservación y ecología de organismos. Es coordinador del invernadero Rafael Guarín y semillero interdisciplinar en etnobiología, estudios bioculturales y ambientales de la UPTC. Entonces, pues le doy la palabra a Javier Gil, compañero nuestro de la Fundación Grupo Liebre Lunar. Gracias, María Sol, y buenas noches a todos los asistentes y a nuestros invitados tan especiales que seguramente desde esos dos flancos que ha mencionado María Sol seguramente nos van a proporcionar un acercamiento interesante a esta noción un poquito novedosa de lo biopoético. Yo quisiera operar un poquito como un provocador a partir de una introducción en donde quisiera plantear inicialmente lo biopoético como una reacción a tres concepciones muy clásicas que tenemos en Occidente, y estas serían las siguientes. Inicialmente, lo biopoético sería una reacción a algo que viene desde la Grecia antigua, que es como una jerarquización de la vida. Es decir, lo viviente ha sido jerarquizado entre lo vegetal, lo animal y lo humano. Y esa jerarquía está cargada como de connotaciones de superioridad de lo humano frente a lo animal y frente a lo vegetal. Es decir, como que lo humano es racional, pensante, en cambio lo animal solo se mueve, y las plantas tienen un comportamiento mecánico y demás. Desde ahí se ha generado todo ese antropocentrismo que de alguna manera ha legitimado en nuestra cultura la separación de lo viviente, el dominio y la explotación, casi que toda una política un poco extractivista frente a la vida.
Pero lo que vamos viendo con muchos autores, por ejemplo, Caruso, Marden, o este otro, el que tiene ese libro maravilloso de cómo piensan los bosques, es que nos están empezando a decir que las plantas tienen inteligencia, aunque es otra inteligencia, pero dentro del antropocentrismo creemos que algo no tiene inteligencia porque no piensa como un hombre, siempre el hombre poniéndose como medida de evaluación del resto de la vida. Pero las plantas tienen esa capacidad de interactuar con el entorno, de resolver problemas, de adaptarse a otros entornos, de generar relaciones que le convienen, de evitar aquellas que no le favorecen, de cambiar de trayectos, de destinos, etcétera. Una investigadora brasileña, Sueli Rolling, menciona un ejemplo que es muy bello, que dice, en un caso, en un lugar de extracción minera, un río que tenía su curso normal, al ver como esa oposición a su fluidez natural, se sumergió por debajo de la tierra y reapareció kilómetros más adelante. Si eso no es inteligencia vital, ¿qué es, no? Entonces las plantas y lo viviente piensa, aunque sin las representaciones mentales que tiene el hombre. Pero lo que todos estos autores prácticamente sostienen es que vivir es pensar, ¿cierto? El hecho, la pulsión de vida, eso que decía Spinoza, el conatus de vivir, necesariamente nos lleva a tomar decisiones, sortear dificultades, hacer alianzas, etcétera. Incluso a establecer relaciones de escucha y de habla, que nos llevaría a preguntarnos profundamente qué significa hablar y escuchar desde una perspectiva no necesariamente antropocéntrica. En ese sentido, todos los seres tendrían signos y la vida sería una gran trama sígnica, ¿cierto? Donde cadenas semióticas, de donde unas especies reaccionan con otras, etcétera. Esa sería la primer gesto de reacción que podríamos tener en esta noción de lo biopoético. Una segunda reacción sería contra una mirada esencialista, también heredada mucho desde el mundo occidental, ¿cierto? Aunque Occidente no se agota ahí, sino la visión más hegemónica. Una mirada esencialista sería aquella que define las cosas de una vez para siempre, ¿cierto? Ignorando las mutaciones, las metamorfosis, las relaciones. Entonces, como aprendimos todos en el colegio, que aprendíamos un pájaro atomizado de todo su entorno, de todas sus relaciones. Entonces, no sentíamos que la vida interexiste, que las especies viven es por sus relaciones, que lo relacional es la premisa misma de la vida, está inscrita en el acto mismo de vivir, no es que algo luego se relaciona, sino que la vida es relación, mutación, cambio, dinámicas vitales, afectos entre especies, relaciones, y desde esas relaciones las especies, las plantas se autoorganizan, ¿sí? Y no desde definiciones sustanciales o esenciales, ¿no? Nosotros aprendimos, una planta es tal. No, desde esta perspectiva biopoética, las plantas se definirían por su poder de afectar y de ser afectadas, por sus relaciones, por sus intercambios. Un poquito un antropólogo notable, Ingold, dice que incluso en los humanos hemos definido una nariz como una entidad y no la definimos desde sus relaciones, que más bien deberíamos hablar de naricear que ya nos pone a hablar de olores, de acercamientos, distancias, etcétera, ¿no? Entonces, esa es un segundo lugar en donde lo biopoético reaccionaría, ¿cierto? Como organismos en devenir, vivir la vida como organismos en devenir, que desde nuestro propio cuerpo es así. Nuestro cuerpo está lleno de bacterias, una planta está habitada por otros insectos, el suelo está compuesto de muchos elementos que hacen indiscernible dónde termina y dónde se inicia un organismo,
porque reitero, la vida es mucho más relacional de lo que presuponían nuestras definiciones sustancialistas, esencialistas, casi que metafísicas. La vida es biosocialidad, composición, simbiosis, con colaboraciones vitales, etc. Y una tercera reacción que tendría lo biopoético sería en la relación con lo humano. Si no asumimos esta mirada relacional de todo lo viviente, pues nuestra concepción de nuestra relación con las plantas y los animales se reducen a lógicas solo de supervivencia e instrumentalidad. Es decir, una fruta nos sirve para comer o nos sirve para hacer negocio, es un medio para otra cosa. Las vemos desde su utilidad, de que son un medio y no un fin en sí mismas. Si las viéramos más relacionalmente, si las viéramos más como seres sensibles y pensantes, seguramente ya no las pensaríamos solamente en términos de utilidad y control, sino que las admiramos, les vemos belleza, les vemos sentido, ¿cierto? Como dice Bachelard en un bello libro, cuando el árbol floreció, yo estaba ausente. Es decir, ver florecer un árbol es una belleza en sí misma y no nos quedamos pensando que el árbol solo nos da frutas, sino que nos da sentimientos estéticos, nos enseña de la vida, nos enseña de las relaciones que nutren la existencia, de las tramas vitales, de la poética de la existencia, ¿cierto? Entonces, cuando reitero, vemos el mundo vegetal desde estas perspectivas más relacionales, más sensibles, más creativas, más pensantes, pues seguramente podemos contraer con la naturaleza una relación más, digamos, estética, artística. Podemos hacer poesía, podemos hacer canciones, podemos hacer música, ¿cierto? Pero también podemos hacer aprendizajes muy profundos sobre la existencia, porque ver cómo funciona, por ejemplo, una huerta es un detonador de aprendizajes muy profundos de toda la relacionalidad de las disciplinas que conforman la vida, de muchos saberes, ¿no? Por eso hay procesos educativos que sustraen las plantas, las flores, los árboles de su uso, de su funcionalidad y de su utilidad para contraer con ellas una relación más interesada y a la vez desinteresada en términos mercantiles, utilitarios, pero interesada en términos vitales, porque podemos escuchar una huerta, podemos abrir nuestros sentidos y nuestra imaginación para hacer hablar la huerta y hablar de ellas y con ellas, y para celebrar, soñar, inventar mundos, ver la belleza de la existencia, ¿sí? Como pasa con los artistas, una manzana se convierte en una maravilla ya cuando es pintada. Ahí no es solamente un objeto de consumo, un objeto de negocio, sino que adquiere esplendor, belleza, etc. Entonces esas son como tres dimensiones donde lo biopoético estaría como teniendo una reacción ante concepciones muy clásicas y que nos abren a otra lectura de la huerta y de las posibilidades de las huertas. Con eso como introducción, pues vamos a preguntarle a nuestros invitados ¿cómo entienden ellos lo de lo biopoético? Si pueden ampliar alguno de estos temas o desde sus propias experiencias, cómo recoger esto y relanzarlo a sus prácticas, ya sea artísticas, científicas, sociales, etcétera. Entonces, inicialmente le damos la palabra a Trixie, que tiene pues una amplia experiencia en asuntos de arte y pues de unos años para esta parte en relaciones de lo artístico y lo estético con el tema de las huertas. Entonces, pues adelante y bienvenida, Trixie. Creo que tienes... Muchas gracias. Ya.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a Liebre Lunar por esta invitación, a Clarisa, a María Sol, por permitirme participar en este pensamiento, en esta hacer esta interlocución alrededor de las huertas. Yo vengo trabajando en la huerta, en una huerta, desde hace cerca de unos 10 años, cuando salí de la universidad, en la cual estuve como docente, como investigadora durante toda mi vida, me jubilé y salí con una pregunta importante alrededor del arte, y es cómo es el arte en el mundo de lo rural, siendo que el arte fundamentalmente y donde funcionamos y actuamos, pues tiene toda la lógica y se estructura, digamos, sobre la base de lo urbano. Entonces, preguntándome cómo un campesino, ¿sí? Como un ser que vive de la tierra, en la relación tan directa con la tierra, con la producción, que construye unas relaciones fundamentalmente diferentes a las nuestras de la vida urbana, porque tiene otros elementos, tiene otros componentes, digamos, que están actuando en su cotidianidad. ¿Cómo se produce este acto estético y qué relación sensible se construye con la naturaleza, con el lugar en el que crecen, viven y del cual producen? Entonces parecía una pregunta un poco exorbitante, cómo acercarse a eso, y entendí que solamente lo podría hacer desde las herramientas y desde las estructuras en las que ellos mismos viven, y encontré que la huerta podría ser una mediación, una estrategia en la cual nos pudiésemos encontrar y a la cual yo pudiese acceder desde el lugar mismo de ellos y aprender y ese saber que ellos tienen ahí de alguna manera tan inmerso, pero tan presente, tan invisible, pero tan esencial en la vida de ellos. La huerta como un lugar de la cultura, como un lugar de la memoria, como un lugar de la producción del alimento, muy localizado y muy arraigado a la vida cotidiana. Es decir, cada casa en el campo, por lo general, tiene una huerta aledaña, y es el lugar de donde se establecen las relaciones cotidianas, no solamente con la comida, con la producción de la comida, sino con la salud, con el empoderamiento de cada uno y con la responsabilidad que cada uno tiene con ese lugar desde la vida cotidiana, desde la casa y la huerta. Entonces encontré que ese podría ser un lugar muy importante para entender, para saber y acercarme a esa sensibilidad, a esa estética que hay inmersa en la huerta. Y entiendo estética en el sentido en el que Javier está planteándolo, no como un asunto de la denominación de lo bello, ¿sí?, sino como un asunto del valor de la vida que es lo bello. Es decir, ¿qué hay ahí? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y cómo se pone en circulación? Evidentemente en circulación se pone en la comunidad,
entre los vecinos, entre la familia. Pero, ¿cómo son esas manifestaciones? Eso me ha permitido durante estos 10 años, a través de distintos temas que he abordado, distintas convocatorias, distintos proyectos, distintas maneras o preguntas para acercarse, me ha permitido, digamos, entender otra manera de producir y de compartir y de poner en circulación la sensibilidad y poner en circulación ese valor de la vida que es lo estético. Saliendo entonces de estas propiedades técnicas de lo estético en el que se le otorga un valor a lo bien hecho, a lo bien representado, a lo bien puesto, a lo bien compartido, ¿sí? Esta obra que está en la galería, que está en el museo, que tiene unos valores de ser admirados, ¿no? Algo que se pone en la distancia. Volver a la huerta me permitió entender que estos valores fundamentalmente están en el hacer y en las relaciones que se tienen con la vida cotidiana. Hay un saber que se transmite, hay una memoria que está inmersa en la huerta. La huerta es un patrimonio, de hecho la huerta es un patrimonio cultural, ¿sí? Pero esos valores no están solamente anclados a la producción de una cebolla o de una papa o de una mazorca. Así llamemos esta mazorca o este maíz, lo llamemos como una semilla ancestral o como un legado, ¿sí?, que se preserva. Yo creo que va mucho más allá de eso, porque está arraigado es en la relación que se establece con un pasado, con un presente y con un vivir de la cotidianidad. Y ahí se produce una sensibilidad. Entonces me propuse cómo acercarme a eso. Instalé una mesa de encuentro en medio de una huerta y empecé a hacer actividades en medio de la huerta con mis vecinos campesinos, a invitarlos a sentirse tranquilos primero que todo, porque estaban en su lugar, porque era el mundo de ellos, y empezar a conversar, empezar a dialogar acerca de lo que se hace, de lo que producen, de cómo lo hacen, y a intercambiar saberes entre ellos. Digo saberes más allá como algo, no es algo contable, digamos, algo de lo que se puede dar cuenta ese saber, sino es más bien una maestría, una destreza de una manera de ser, que muestra una manera de ser. Entonces, la huerta, entiendo que es más allá de un lugar que produce un alimento, la huerta es una experiencia en el que, digamos que un conjunto de conocimientos que permiten sembrar no solamente lo que nutre nuestro cuerpo, sino lo que nutre nuestra historia, nuestra sociedad, nuestra proyección. Y entendí que es un ejemplo de cómo aproximarnos a una reproducción de los saberes, del conocimiento, de nuestras maestrías, más allá de impartir una clase. Más allá de impartir una clase en un salón de clase en donde están, digamos, individualizados o aislados
unas materias que nosotros conocemos como la materia de geografía, las matemáticas, la historia, etcétera, en la huerta y en esa relación con la huerta, en esa huerta como un núcleo de la cultura, estos saberes están entremezclados, estos saberes no se pueden desligar uno del otro. Entonces, ahí es donde hay un inmenso capital cultural que se produce, que se reproduce en el campo, en nuestros campesinos, pero que está aislado de alguna manera, pero aislado no por ellos, sino aislado por nosotros porque no lo conocemos. Entonces, se transformó la huerta como en un laboratorio, digamos, y en un lugar que pudo, digamos, darle la oportunidad a mostrarse desde por otros circuitos, por otras relaciones, por otros recursos. Y en ese asunto, digamos, de cómo es y cómo se muestra, yo serví de alguna manera como de interlocutora y desde el arte, porque de ahí venía yo, de ahí vengo yo, trabajé con la imagen, trabajé con la fotografía y logré que la fotografía, digamos, construyera o les permitiera a ellos verse a sí mismos dentro de ese contexto, de ese saber, de esa manera de ser. Entonces, la opción, digamos, de la huerta para ser inscrita en unos procesos de educación contemporáneos, ¿sí? Donde podamos de alguna manera romper con esos esquemas sectorizados de las materias, de los nombres que aíslan uno de otro el conocimiento. La huerta es el ejemplo más maravilloso que nos puede dar no solamente una comunidad o una unidad de la vida cotidiana rural, sino un ejemplo maravilloso donde podemos encontrar también, donde nos encontramos más bien con la vida de otros seres, los animales, las plantas, las bacterias, los hongos, donde están todos presentes y donde nosotros no somos más que uno de ellos y tenemos que ser uno de ellos para poder estar ahí y poder interactuar, poder aprender de ellos, ¿sí? Y poder entender que la huerta es un universo en sí mismo, lleno de saber, lleno de conocimiento, desde esta otra manera de ser donde yo permito entrar en mi relación con la naturaleza, no para dominarla, sino más bien para compartir con ella y ser parte de ella. Entendí que eso, es decir, eso me mostraron estos 10 años de experiencia en la huerta. Muchas gracias. Gracias a ti, Trixie, por esta apertura que ya nos va entrando a familiarizar un poquito en estos temas que hoy nos ocupan y nos convocan. Las personas que quieran hacer preguntas, comentarios, bien puedan hacerlos a través del chat. Aunque es deseable, no sé, pero si ya están algunos, los podríamos dar ya salida y así agilizamos la conversación. Y si no, al final de la presentación también del profesor, del profesor Mayer, que como ven tiene una
viene desde otro lugar, pero también produciendo cruces disciplinarios y de saberes entre las ciencias biológicas, la cultura, etcétera. También pues lo podríamos escuchar y una vez escuchadas las dos intervenciones podríamos abrir un diálogo más amplio. Pero reitero, si hay preguntas las podemos ir ahí almacenando y le damos conducto al final. Podría ser para que la conversación al final gire en muchas direcciones, ¿no? Y si en ese sentido, pues le damos la palabra al profesor Mayer a ver cómo él nos abre otras puertas y otros horizontes al respecto de los temas que estamos tratando hoy. Bienvenido, profesor. Buenas noches, muchas gracias a Sol, a Trixie, a Clarisa y a Javier por esta invitación también. Y la profe Trixie puso un punto muy alto en dar esas definiciones de huerta, en el sentido de que es lo que nosotros tenemos en nuestras zonas rurales, que desafortunadamente estamos un poco la academia desligados de nuestros campesinos debido a que por el mismo conocimiento científico y por la misma interlocución, como se mencionaba, y desde la escuela, siempre nosotros buscamos dar es como la oportunidad para el aspecto científico y más no para la comunidad, que es lo que en realidad necesita el uso de esta biodiversidad. Pues ya con lo que menciona Trixie, es también mencionar que no solo hablamos de la huerta, sino también hablamos de los sistemas agrícolas familiares. Es decir, las huertas no están solas en cada hogar, en cada casa, sino que las huertas en una localidad, en una comunidad, forman diferentes mecanismos. Es decir, están interactuando entre ellos, entre los mismos núcleos familiares que hay, entre las mismas huertas, porque uno produce una cosa, el otro produce otra. Si nos vemos y nos centramos en el aspecto netamente capitalista y produccionista de las huertas. Sin embargo, las huertas, como lo mencionaba ella, no solo es mantener esa producción o esa nutrición, sino es ver las interacciones, cómo cada comunidad tiene su cosmovisión de ver el mundo, de entender la naturaleza, de participar e interactuar en diferentes roles dentro de cada territorio. Ya cada territorio muestra también la importancia de la biodiversidad. En estos sistemas agrícolas familiares nosotros ya hablamos desde la agrobiodiversidad y si lo relacionamos con el manejo que hace la comunidad, ya lo mencionamos a la etnoagrobiodiversidad, es decir, el uso que cada comunidad, que cada familia, que cada hogar o desde nosotros mismos le damos a cada uno de los alimentos o cada una de las plantas o cada uno de los seres vivos que interactúan en la naturaleza. Como lo mencionaba Javier al inicio, no solo estamos hablando de las plantas, tenemos que ver el sistema en general, porque las plantas no están solas, las plantas deben tener un sustrato, deben tener un suelo que les permita crecer, desarrollarse y mantenerse. También nosotros sabemos que en nuestra región, principalmente en la región andina, es una de las regiones más diversas, precisamente porque está la gente, porque está la comunidad, porque tenemos estos sistemas agrícolas familiares, podemos llamarlo huerta, chacras o diferentes denominaciones que nosotros les queremos dar para mantener en el territorio esta agrobiodiversidad. Tenemos que evaluar muy bien cómo estamos manejando, pues desafortunadamente al campesino siempre se le enseñó fe al uso de los agroinsumos, a todas esas cantidad de pesticidas, pero es porque estábamos sumergidos en el mismo consumismo de sacar los productos a rapidez o mantener, no viendo la nutrición, no viendo en realidad lo que se necesitaba para cada comunidad. Estos sistemas agrícolas familiares también nos permiten interactuar en diferentes ecosistemas, ya sea los de páramo, por ejemplo, acá en Boyacá, debido a que son ecosistemas de gran importancia, no solo para la biodiversidad que se tiene, sino para el mantenimiento, para la regulación del régimen hídrico, para la regulación también de esta biodiversidad que tenemos nosotros en cada ecosistema.
Desafortunadamente, Boyacá es uno de los departamentos que tiene la mayor diversidad de páramos, pero es el departamento que también está haciendo el mayor daño, precisamente porque nuestras comunidades campesinas muchas de las veces hacen un mal manejo y no se ha evaluado en realidad qué es lo que se quiere tener en nuestras comunidades. Con esto no quiero decir ni quiero echarle la culpa a los campesinos, sino es nosotros mismos desde la academia. Sabemos que tenemos carreras de formación donde ayudamos a hacer la conservación de la biodiversidad, pero no llega a nuestros campesinos, no llega esa capacitación a nuestros campesinos, no llega la capacitación a nuestras comunidades. Entonces, eso nos hace, tenemos que tener más interlocución con los campesinos, con las mismas comunidades indígenas. Esto se debe también a, como lo mencionaba Javier, con el pensamiento occidental, pues nos hemos educado en ciencias muy positivas, que dejamos de lado de ver el sentir, el entender, el tener el arte, el tener la música, el tener todas esas interacciones que muchos de los campesinos le cantan a sus productos, le pintan sus productos, hacen representaciones de sus productos. Hay muchas actividades que se realizan como el Festival del Frailejón, el Festival del Oso de Anteojos, pero entonces se queda como en especies muy puntuales y no se ve el sistema como en realidad lo deberíamos mantener y conocer. Se habla de la recuperación principalmente del suelo, del mantenimiento del agua y pues que son las políticas que a nivel mundial se están estableciendo, pero nos hemos centrado principalmente en la seguridad alimentaria, pero esta seguridad alimentaria no es efectiva si nuestras comunidades no están inmersas en un desarrollo muy específico. En ese sentido también se están desarrollando diferentes estudios como los etnobiológicos, donde se busca ver esa interacción entre todos los grupos que encuentran en la biodiversidad. Llámense hongos, llámense algas, plantas, animales, las arqueobacterias y las bacterias, para centrarnos en los 6 reinos que actualmente se conocen en la naturaleza. Pero esa biodiversidad también la debemos mantener y la debemos entender. ¿Y por qué conservar? Porque dependiendo de eso es que funcionan nuestras huertas, dependiendo de eso es que funcionan nuestros sistemas y dependiendo de eso también funcionan los agroecosistemas. En esta actividad de las huertas biopoéticas es de vital importancia entender, comprender y escuchar al otro, escuchar al campesino, entender qué actividades podemos nosotros involucrar en cada una de las premisas que tenemos como para nuestras investigaciones, para nuestros estudios, para nuestros trabajos, que no sea desligado y que lleguen al campesino, es decir, que lo que nosotros produzcamos, ya sea el artículo científico o el folleto, que ellos lo entiendan y lo comprendan y se apropien, que revitalicen su quehacer diario, porque nosotros sabemos que sin el campo y sin nuestras huertas, las ciudades no tendrían alimento, no tendrían un buen esquema de nutrición y nosotros nos damos cuenta con todas las actividades que se ven a diario. Por eso también el gobierno ha instaurado diferentes decretos para revitalizar el campo. Entonces debemos unirnos a estas actividades que se realizan. Desde el punto de vista etnobiológico también, entender todas las cosmovisiones, como lo decía al inicio, ver la gente cómo se relaciona con X o Y especie, ver también nosotros cómo podemos involucrarnos a que desde las mismas ciudades podamos tener nuestras huertas urbanas. Ya hay lugares, hay ciudades donde se ha logrado establecer esas huertas urbanas también. Entonces, pero que no sea solo la producción, como lo mencionaba Trixie, sino que sea también el entender, el comprender, el ver las especies como un todo y no como seres individuales en los que podamos nosotros mantener y comprender toda la biodiversidad que tiene nuestro país, que por algo es uno de los países megadiversos.
es uno de los países que cuenta con mayor biodiversidad, pero que desafortunadamente también estamos haciendo algunas prácticas que hacen que se pierda esa biodiversidad. Y por eso, en el sentido de hacer estudios que nos ayuden a conservar esta agrobiodiversidad, estas semillas nativas, estos productos que muchas de las veces los vemos como productos extraños y no los tenemos dentro de nuestra misma dieta, pero es porque se ha perdido el transmitir ese conocimiento de generación en generación de nuestros abuelos a las juventudes principalmente o en las zonas escolares. Entonces debemos involucrar este tipo de actividades. Con esto, pues agradecer la participación y quedaríamos atentos a las preguntas que tendríamos. Y eso sería lo que yo les quería comentar. Muchas gracias, profesor Mayer. Entonces, dadas estas dos presentaciones tan interesantes, pues abrimos, no sé si tengamos preguntas ya en el chat y si no, pues empezaríamos a calentarlas nosotros desde acá, desde los que estamos aquí en esta primera zona del escenario. No sé si Clarisa, María Sol tienen algunas inquietudes iniciales que abran la conversación o si no, pues yo me animo a hacer alguna pregunta. No, sí tendría algunos comentarios y preguntas, pero quería ver las del público, pero es que estoy tratando de ver, entonces voy a leer. Está una persona que se llama, está el profesor Paipilla con nosotros, es Oscar Paipilla, doctor y también profesor de la Universidad en Tunja, ¿no? De la UPTC. Él también está trabajando desde su cátedra de salud en la escuela con los estudiantes de medicina, la aproximación a la naturaleza y cómo esta relación empieza a, es decir, tiene unos beneficios en la salud mental de los jóvenes, de los niños y las niñas. Igualmente, el profesor hace hincapié en el hecho de que para muchos niños en el campo la naturaleza ha sido, digamos, un fardo, ¿no? Por el hecho de la obligación de trabajar desde muy jóvenes y de verla con ansiedad para poder suplir las necesidades. Entonces, está con nosotros el profesor y lo saludamos de manera muy especial. No logro ver las otras preguntas, no las logro ver. Entonces, no sé, María Sol, si tú las puedes ver desde otra parte. Por ahora no hay ninguna pregunta. Muy bien, muy bien. Entonces, no, pues yo solamente quisiera preguntarle al profesor Mayer cómo fue su experiencia en el Cocuy, porque nuestro concurso de manera muy ambiciosa busca, digamos, apelar o convocar el trabajo de un departamento muy grande con pues uno de los más grandes en municipios también del país. Nos interesaría mucho poder tener eco en comunidades tan alejadas como las del Cocuy, ¿no? En donde usted trabajó. Entonces me gustaría preguntarle cómo trabajan allá esa relación con las huertas y cuál es el papel de las comunidades, cuál es el papel de la huerta en las comunidades más allá del sustento, ¿no? De su carácter utilitario. Sí, por el afán del tiempo se me olvidó comentar esa parte de que se había trabajado en el Cocuy. Sí, las comunidades allá en el Cocuy fueron muy receptivas en el sentido de entender cómo era que
se le transmitía el conocimiento de generación en generación. Entonces se hacían talleres participativos con los abuelos, donde les enseñaban el uso de las diferentes plantas, no solo para medicina, sino también como alimento, para fabricar herramientas, para hacer artesanías, para las mismas formas de hacer los utensilios de la cocina, las coplas que le realizan a cada labranza, los refranes que realizan ahí también a las especies, el entender y el comprender, por ejemplo, las especies nativas como son el oso de anteojos, el cóndor, y esa interacción que ellos saben que ese ecosistema que tenemos nosotros allá, que es las nieves perpetuas, cómo los enorgullece a ellos también y el manejo del agua que realizan ellos. Entonces, el trabajo es muy chévere allá en las comunidades de esa zona. Pues como a medida que se ha hecho el desarrollo, principalmente por las vías, pues haya más intercomunicación y hay más productos que llegan, por ejemplo, a nuestras mesas. Entonces ya las comunidades se están organizando en diferentes gremios, como por ejemplo el de los lácteos, el del ganado, el de la cestería, el del turismo, que también nosotros no debemos apartarnos de eso porque sabemos que esta región del Cocuy es netamente con programas de turismo en esta zona del Parque Nacional Natural El Cocuy y el Parque Natural de la Sierra Nevada de Huicán. Entonces, el trabajo es muy interesante y las comunidades son muy receptivas. Se realizaron también talleres participativos con las instituciones educativas, donde había muchísima información en las representaciones gráficas de los niños, cómo dibujaban sus ecosistemas, cómo dibujaban las especies que más les llamaban la atención, por ejemplo, los hongos, las mismas plantas y pues los animales. Como ellos caracterizan que tienen una especie de lagarto que es endémica, entonces pues ya en el colegio se ha transmitido esa información, pues ellos replican esa misma información que se tiene. Se realizaron diferentes trabajos participativos, es decir, se hicieron recorridos a cada una de las zonas. Se les preguntaba a las comunidades y a los abuelos si ya conocían el nevado, y muchas de las veces ellos están tan cerca que no han logrado ir al nevado. Entonces, ahí es donde uno dice que teniendo tanto recurso tan cercano en su diario vivir, pero que a la vez es lejano para poderlos mantener. Sin embargo, son comunidades que están muy organizadas y tienen el apoyo de las mismas entidades gubernamentales para desarrollar este tipo de huertas, de estos sistemas agrícolas familiares de una forma organizada. Y se sabe que el núcleo familiar, es decir, el hogar, es donde se tiene ese manejo de la huerta. Por ejemplo, los trabajadores son familiares, los trabajadores son los mismos hijos, como lo mencionaba Clarisa. Los trabajadores también son la misma comunidad que tienen a su alrededor y viene a ser el núcleo familiar el que realiza ese tipo de actividades. Espero que con eso haya dado respuesta a la inquietud. Gracias, profesor. Gracias. Yo también quería comentar algo. ¿Cómo ven ustedes yo veo como un gran fantasma al que hay que enfrentar? Una pregunta dirigida a los dos, que es como la lógica mercantil casi que atenta contra todo lo que estamos diciendo, en tanto que es una lógica, entre otras, que asume una velocidad de tiempo impresionante. Y todo lo que estamos diciendo casi que supone un acto de detenimiento, de contemplación, de construir, y la construcción tiene tiempo, de construir estéticamente, de construir relaciones, de construir mundos, y sin embargo las lógicas mercantiles que de pronto pues cada vez son más intensas, tienen un circuito velocísimo de producción-consumo y una cosa muy mecánica que casi deja por fuera
cualquier construcción de acciones culturales, educativas, artísticas y demás, ¿no? Entonces, no sé cómo ven ustedes, cómo enfrentar eso que en últimas es una construcción del tiempo, cómo vivimos los tiempos, ¿no? Que cada vez el mundo contemporáneo nos somete a unas carreras y a unas velocidades extremas, y con eso nos mete también en unas lógicas que no son muy, digamos, acordes a todo este universo que estamos como invitando a participar a las personas, ¿no? ¿Cómo enfrentar eso? Porque en últimas casi que todo el tema nos mete en problemáticas mayores, más grandes, en contextos más amplios de explicación. Entonces, no sé si cualquiera de los dos quiere hacer algún comentario al respecto. A ver, al respecto me gustaría mencionar que tengo exactamente en este momento un libro a mi lado que se llama Loa a la Tierra. ¿Sí? Sí. De un filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han. Y se llama Un viaje al jardín. Es realmente, pues lo recomiendo, es una poesía, es una vivencia que él trata de compartirnos y de transmitirnos, pero está haciendo referencia a esto que Javier nos está llamando la atención. Y él dice en una frase claramente así, dice, el tiempo del jardín es un tiempo de lo distinto. El jardín tiene su propio tiempo sobre el que yo no puedo disponer. Yo creo que ahí hay una inversión de las relaciones que nosotros mantenemos con la producción del alimento, con la huerta como un centro de producción alimentaria, digamos que ese es como un esquema más conocido, más común que tenemos, que solemos tener, y nos lleva a pensar que es más bien inversa esa relación, porque yo no puedo disponer sobre el tiempo de la planta. Yo tengo que compartir el tiempo de la planta. Yo tengo que aprender a compartir el tiempo de los otros. Si yo hago extensivo eso a un mundo de la educación, como lo estamos planteando acá, si este concurso de las huertas, esta convocatoria de las huertas a pensarse como una otra manera de educarnos, ¿sí?, en el mundo, pienso que se nos plantea aquí un tema grandísimo, importantísimo, que es el que Javier está mencionando, que es el asunto del tiempo. Nosotros corremos, nosotros hacemos apuestas, ¿sí?, sobre la producción rápida, sobre el correr, el acelerar todo el tiempo estos procesos de la naturaleza, a lo que el profesor Mayer también estuvo llamando la atención con los agroinsumos, con las mejoras de otros elementos que participan ahí, pero no sabemos cómo incide eso y no nos estamos preguntando cómo incide eso, ¿sí?, en ese mundo. Yo no quiero entrar en una discusión purista, ¿sí?, de que no vamos a actuar con tecnologías o otras formas nuestras formas de conocimiento en la naturaleza. Lo que pienso es que debemos de entrar en relación con ellas y comprender y aprender de ellas también, no solamente imponer nuestros puntos de vista, ¿sí?, de los cuales nos han separado de estos procesos que viven allí las plantas, los animales, la comida misma, nuestra propia nutrición, nuestras propias medicinas. Hemos hecho una decisión y hemos supuesto que podemos determinar sobre ese mundo.
pero al pensar en estos tiempos, al hacernos una pregunta sobre el tiempo, yo creo que es más bien el inverso, que debemos de aprender a cómo el tiempo de la huerta, el tiempo de esa relación entre esos diversos reinos de la naturaleza, no sé cómo se pueden denominar, ¿sí? No son independientes de nosotros mismos, como hemos tratado de verlo. Y creo que la huerta es un ejemplo maravilloso que nos muestra cómo no somos tan independientes como nos creemos y no somos tan soberanos como pensamos que podemos serlo. Y cuando hablamos entonces de la soberanía alimentaria, es un concepto que tenemos que reconsiderar no solamente en el sentido de tener la soberanía sobre el otro, sino como el alimento tiene en sí mismo unas reglas, unas maneras de ser que son soberanas y que no podemos violentar, y que toda nuestra, digamos, toda nuestra fricción con la naturaleza, esto del cambio climático que nos tiene tan preocupados, ¿cierto? Es por actuar en soberanía sobre el otro, en soberanía sobre el otro. Y esta soberanía alimentaria pienso que nos tiene que devolver a pensar al otro, a esa naturaleza, en relación con nosotros y en las reglas de ella, ¿sí? De aprender a negociar allá. Esto nos hace un cambio total de perspectiva de nuestros principios educativos, de nuestros principios formativos, de nuestros principios relacionales con nuestro entorno. Y pienso que eso es lo que debe de entrar a nuestros currículos de formación, no solamente en el campo, lo contrario. Yo diría que es más bien hay que traerlos a lo urbano. Hay que introducir esas lógicas a lo urbano y allá se muestran. Allá, es decir, es el laboratorio del tiempo lo que está sucediendo allá en esas huertas. Es el laboratorio del tiempo, es el laboratorio de las relaciones y es el laboratorio de los límites y del espacio. Y al tener una aproximación inversa, digamos, a lo que estamos acostumbrados a tener, vamos a aprender más bien a traer esto a nuestros lugares urbanos, a nuestras escuelas, a nuestra vida urbana, ¿sí? Y a poner, digamos, a invertir esa relación de lo rural y lo urbano. ¿Qué podemos aprender de lo rural? No qué podemos enseñar en lo rural, sino qué aprendemos de allá, si cambiamos nuestra posición. Sí, creo que eran los zapatistas, si no estoy mal, que decían mandar obedeciendo, en el sentido de que hay que obedecer a esos mundos antes que mandarles e imponerles un tiempo externo. Más bien obedecer a los tiempos que eso mismo va fundando. Un poquito creo que el profesor lo mencionaba cuando hablaba de la escucha. Creo que en todo esto el tiempo de la escucha es otro, porque eso es un tiempo que no se puede regular desde el tiempo de la lógica mercantil, sino que es desde la lógica de la vida, desde cómo va hablando la vida. No sé si el profesor quiere ahondar en eso. Sí, yo estoy de acuerdo con Trixie. Desafortunadamente nuestras formaciones están dadas en un capitalismo muy extensionista, es decir, que si no hay producción, pues se va a quedar uno ahí con el producto y no se va a ver una comercialización. Pero si nos vamos nosotros a las comunidades indígenas, ellos no cultivan en grandes extensiones, sino cultivan es para ellos, y si sobra algo de lo que ellos están cultivando, sí lo venden o lo comercializan, pero no es su fin el capitalismo.
nosotros nos damos cuenta que este capitalismo nos tiene inmersos, es decir, con la tecnología, con sacar productos rápidamente, ya sean plantas, animales, un consumismo muy acelerado. Y nos damos cuenta nosotros cuánta política no hay con lo del plástico y todavía no hemos podido quitar el plástico y seguimos con esos mismos manejos del plástico. Pero ya hay gente en lo urbano y en el campo que ya saben que se debe hacer uso, por ejemplo, del canasto que se tenía en tiempos anteriores, y es un manejo que se puede estar realizando. Ese consumismo pues nos ha llevado muchísimo también a acelerar los procesos en el tiempo, es decir, ya un pollo no se saca de los 6 meses o se deja libre, sino se deja en un corral y se saca en 30, 35 días. Entonces, es la misma manera como nosotros estamos consumiendo esos productos, cómo los están comercializando y la forma como nos venden a nosotros eso desde el capitalismo. Y generalmente en las políticas públicas, la comercialización es lo que nos venden, es lo que nos dan, sacar la producción lo más rápido posible, tener ese producto acelerado. Nos damos cuenta nosotros, por ejemplo, con la producción de diferentes especies bajo invernadero, pero al tener esas especies bajo invernadero, al controlar sus ciclos en el crecimiento de las plantas, se deben utilizar muchísimo más agroinsumos, y esos agroinsumos, pues, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues nos estamos enfermando y nos estamos envenenando en la medida que lo vamos consumiendo. Y son los principales productos que nosotros consumimos, por ejemplo, acá en Boyacá: la papa, el tomate, la cebolla, las fresas, pero nos damos cuenta que son los productos que más tienen agroquímicos y que más tiene esa intensidad de acelerarle su proceso. Sin embargo, cuando uno va a la huerta, cuando va al campo, cuando ve las familias que no tienen el estar inmersos en esas grandes producciones, sus productos son más naturales, sus productos son más como dados con amor, se comparten o se intercambian dentro de las mismas familias, y hay un manejo más adecuado en cuanto a esa producción que ellos tienen para su propia familia, para su propio bienestar o para su propia huerta. Con lo que se menciona ahí del cambio climático, nos damos cuenta que pues nosotros mismos somos los que estamos acelerando ese proceso, porque estamos integrados solo a los productos que nos sirven para comercializar, y estamos dejando de lado, por ejemplo, todas las especies nativas, que también hace parte de ese agroecosistema, que también hace parte de ese sistema, y las comunidades muchas de las veces utilizan esos frutos silvestres, esas plantas silvestres, esos animales silvestres con un buen manejo que los deben estar realizando. Entonces, estamos en un proceso muy acelerado y, como lo decía en mi argumento, estamos un poco desligada la academia de este tipo de comunidades. Pues es muy poquito lo que nosotros llegamos a entender, no llegamos a abarcar todo, pero es por nuestro mismo sistema educativo en el que estamos inmersos. Es decir, tenemos que también replantear cómo nos estamos educando y estar educando dentro del contexto, dentro de la zona donde está, enseñar con lo que nosotros tenemos en nuestros lugares y en nuestro territorio. Muchísimas gracias. Yo quisiera hacer un comentario, porque me parece que el concurso como metodología es una metodología que estaría más acorde con esas jerarquías de las que habló Javier al comienzo, también con los temas de eficacia con relación al tiempo, ¿no? Entonces, pues optamos por la popularidad de esta metodología, por su capacidad de buscar, encontrar, ¿no? Y establecer un proceso que pudiera acompasarse con esa idea de que de hacer de Boyacá no una despensa del país, sino un refugio ambiental, ¿no? Y buscamos esta metodología, pero también estaremos intentando como darle la vuelta. Vamos a ver si lo logramos un poquito, ¿no? Logrando que más personas se apropien de la herramienta. Ya por lo pronto es un aliento
que, por ejemplo, el profesor Paipilla y la universidad de alguna manera se han empezado a interesar, las autoridades también, y hemos encontrado varias comunidades y varios colectivos de jóvenes ambientalistas. Entonces, quería pues hacer esta salvedad con el concurso, buscando que sea un proceso que más que ir a llevar una orientación, lo que busca es encontrar y cartografiar eso que ya la gente está haciendo, ¿no? En cierto sentido se trata de valorar, de reconocer, más que todo, y de poner en diálogo, ¿no? De poner en diálogo un departamento tan grande con extensiones y personas, y digamos, esa riqueza de lugar. Entonces, pues, volviendo a ello, yo quería preguntarle tanto al profesor como a Trixie, porque pues me parece sintomático que Trixie empezó a trabajar en la huerta justo cuando salió de la universidad, como si la huerta hubiera sido también un refugio, ¿no? Para ella. Y ¿qué tanto ustedes piensan que la educación lograría o tomará mucho tiempo para lograr superar pues las disciplinas y esos tiempos que hacen que pues abandonemos más el tiempo del jardín? Me gustaría interlocutar acá. Clarisa, gracias. Hay un asunto que a mí me parece muy importante, y es, de alguna manera, no anatemizar, no condenar ciertas prácticas que hay en la sociedad en la que vivimos, porque definitivamente no podemos desconocer que vivimos en una sociedad industrializada que estamos inmersos en todas estas conexiones y en todos estos ritmos, en todas estas vicisitudes y carreras en las que vivimos, ¿cierto? Uh-huh. Al pensar la huerta, pienso que es como una opción, una línea de fuga que nos puede dar algunas alternativas, algunos modelos a conocer, a introducir y a permearnos con ellos. Pero definitivamente, pues yo llamo la atención sobre la huerta no es una alternativa a sustituir la producción de los alimentos en el país, digamos, ¿cierto? Uh-huh. No tiene ese sentido, no tiene esa lógica en sí misma, es decir, la huerta da sustento, puede darle sustento a la familia que trabaja con ella, ¿sí? Y por eso se llama la huerta, por eso se llama la huerta casera. Cuando ya vamos a una producción más amplia, más grande, ¿cierto? Pues deja de ser la huerta. Pasamos a otras instancias, a otras estructuras, a otros niveles que evidentemente tienen que ser revisados. No me aparto de ello, ¿cierto? Pero no podemos transformar la huerta como en este modelo para la soberanía alimentaria del país. ¿Sí? Pienso que eso nos puede introducir, me disculpan, no sé, profesor, si estoy entrando en un tema que no me corresponde y me corrige, pero pienso que son niveles distintos. Entonces, de cada uno tenemos que aprender lo que es y no llevarlo al territorio a otros niveles en donde puede entrar en contradicción. Es decir, pienso que la huerta entraría en contradicción cuando hablamos de los invernaderos, ¿cierto? Son dos universos a los cuales hay cosas y hay asuntos que trabajar, que aprender, que transformar, etcétera, etcétera. Pero siento que aquí nuestro asunto fundamental
¿cierto? Lo que nos convoca en la huerta como tal, como no solamente como ese lugar de producción, ese primer nivel de producción del alimento, ¿cierto? Sino con todos esos otros elementos que que la constituyen y que desconocemos muchas veces. De ahí respondo de alguna manera a la pregunta de Clarisa, ¿sí? ¿Por qué yo salgo de la universidad y me voy a una huerta? ¿No? No es un acto romántico de voy a cambiar mi vida, ¿sí? No es una acción romántica y ahora voy a dejar el universo de lo urbano. Es decir, no nos podemos despojar cada uno de lo que somos tampoco. Podemos abrirnos, podemos compartir, podemos interactuar, podemos dar y recibir. Entonces, pienso que la huerta, para mí, en ese sentido, pues fue eso, ¿sí? Fue primero mi taller de arte, y debo decirlo así. Y en tanto que fue mi taller de arte, fue un lugar de encuentro que me permitió el encuentro con unos vecinos, con unos seres, con unos campesinos con los que yo no podía tener de otra manera contacto. Es decir, me quedaba muy difícil llegar a la casa de ellos, oiga, me invita a tomar tinto y usted cómo se llama, ¿sí? ¿Y cómo vive? Yo soy fulana de tal, yo creo que no es la manera sentí que no era la manera de llegar, que la huerta es el lugar de encuentro, es de ellos y podía ser mía, en la medida que ellos me permitieran también entrar a ella. Y esa fue mi perspectiva, llegando desde este mundo de la academia, ¿cierto? Con un gran respeto por ese lugar. Y en ese sentido, el respeto por ese lugar me permitió conocer, aprender, interactuar y dar. Y fundamentar una relación sobre el dar y el recibir. Hoy encuentro que con todas estas personas con las que interactuamos, ¿cierto? Han cambiado una relación, por lo menos conmigo como extraña, como foránea. Eso en primer lugar. Segundo, que logramos poner en relación asuntos que ellos saben con los asuntos que yo podía traer o yo podía también compartir con ellos desde mí. Entonces la huerta, para mí, en ese sentido, se transformó en un modelo de estar en el mundo, si lo pudiéramos llamar de esa manera, ¿sí? Que hay que tratar con mucho respeto y de la cual podemos aprender, de la cual podemos entender, ¿sí? Muchas de nuestras dificultades reflejadas allá. Y este llamado, esta convocatoria que hace Liebre Lunar a las huertas a participar de un concurso, pienso que tiene ese sentido. Encontrar cuál es esa diversidad de universo que hay en esas huertas, cuál es esa riqueza que hay en cada una y cómo esa riqueza, al sumarla, al compartirla y al ponerla en circulación, ¿cierto? Nos puede enriquecer a todos. Entonces, más allá de que se vuelva, es decir, de que esperemos o tengamos la esperanza que esa va a ser la salvación para superar el hambre en el mundo, ¿cierto? Va a ser más bien la salvación para superar una manera de ser que nos ha dificultado, que nos ha aislado de la naturaleza misma. Gracias, Trixie. Sí, muy bien.
parece que el profesor se cayó o tuvo que salirse, ¿no? En todo caso, quedé con la duda también de cómo, si la universidad de la UPTC estaba pudiendo eh, trabajar, hacer relaciones entre... ¿Qué más, profesor? Estaba preguntando por la universidad, si se dan algunas relaciones entre las facultades, por ejemplo, si hay ese espacio de encuentro que es la huerta, ese lugar donde uno puede encontrarse y ver las relaciones de lo que hemos dividido y hemos convertido en especializaciones y en disciplinas. Sí, pues en el mundo actual todo se ha hecho súper especializado, es decir, ya no ve uno a la biodiversidad como un conjunto, sino ya la persona que trabaja con hongos, la persona que trabaja con plantas, la persona que trabaja con insectos. Entonces, pues ahí se ha tenido varias actividades en ese sentido. Y pues nosotros, por ejemplo, con el semillero interdisciplinar, ya se ha logrado integrar un poco esa parte, por ejemplo, con los estudiantes de ingeniería agronómica. Ellos nos enseñan a nosotros a preparar los bioinsumos. Nosotros enseñamos a caracterizar, por ejemplo, la vegetación, los hongos, las algas y los diferentes animales. Y de esa manera estamos interactuando ahí. No solo con agronomía, también está en licenciatura para la forma como se debe transmitir el conocimiento. Hay una interacción bastante entre programas, principalmente con los estudiantes. Sin embargo, cuando se presentan propuestas, por ejemplo, para conciencias, también hay una integración entre los diferentes grupos y se buscan hacer alianzas para entender y comprender esta huerta. En las huertas que nosotros tenemos, principalmente, por ejemplo, en el invernadero, que es el que yo coordino, se tienen huertas pequeñitas ahí donde los estudiantes hacen un mini cultivo, se van interactuando los saberes con los saberes previos que ellos tienen, se van haciendo diferentes cultivos o de especies que tienen de su interés, se hace el conocimiento que se tiene de esa especie, el crecimiento, todo lo típico que nosotros hacemos en la observación como científicos o desde el punto de vista biológico, y pues también se hace ver producto que podemos tener nosotros y cómo podemos mantener esas especies alrededor cuando nosotros nos encontramos alrededor de la huerta ahí en el invernadero. También está la huerta agroecológica en la granja de agronomía, y entonces también están ahí los cultivos y los estudiantes empiezan a hacer el manejo de cómo se puede tener esta integración de estas especies en las huertas que nosotros manejamos. Esperemos entonces que los artistas... Eso iba a preguntar yo, si no habrán eso me faltó comentar, pero sí, nosotros desde el punto de vista biológico tenemos la ilustración científica, es decir, estudiantes que están aprendiendo a dibujar, ven la especie, la observan, la detallan, tanto de plantas, animales u hongos, y se hacen diferentes, por ejemplo, cartillas, diogramas, diferente información para enseñarle a la comunidad a partir de las plantas o las especies que nosotros estemos observando, y principalmente con ilustración científica. Hay estudiantes muy talentosos, hay estudiantes que buscan, y por ejemplo en la carrera de biología siempre se busca que el estudiante dibuje a la realidad, dibuje a lo que está observando, ya sea en el microscopio, ya sea las especies que sale a observar en campo, o las especies que tenga que esto. Entonces, por ejemplo, en las clases de botánica, el estudiante dibuja bastante. La forma de las hojas, la forma de los pétalos, de los estambres, los insectos, cómo son sus apéndices, sus alas, todo se hace con esa ilustración científica, entonces sí está involucrado en eso. Y los estudiantes buscan tener estos cursos también. De pronto nos hace falta un poquito como involucrar esta parte de comentar, de redactar, como la poesía, como ver esta parte de cómo nosotros entendemos y cómo interactuamos por la naturaleza. Pero sí se trabaja, sí se tiene dentro de la carrera
o dentro de las carreras este tipo de buscar que vean el arte dentro de lo que nosotros a diario hacemos. Gracias, profesor. Pues vamos llegando como al final. No sé si Javier quieres ir cerrando o porque ya estamos hace 1 hora y 26 minutos. No, no, gracias, ya, yo creo que sí, efectivamente es suficiente. Pues quedan abiertas y en punta muchos temas, seguramente varias preguntas, pero en las sucesivas sesiones estaremos abordando algunos de estos aspectos, ¿no? Sí, recordar entonces a dónde pueden escribir. Vuelvo a decirles cuál es nuestro correo donde nos pueden preguntar cualquier cosa, y es a ese correo donde también van a enviar las propuestas del concurso. Entonces el correo de Liebre Lunar es info@talleresliebrelelunar.com, y también está nuestra página web, que es www.talleresliebrelelunar.com, donde encontrarán los términos y condiciones para el concurso y el formulario de participación. Entonces, pues, si nos escriben a nuestro correo, nosotros les podemos ir mandando la información sobre las próximas charlas, resolver alguna duda que tengan y pues animarlos a que participen en el concurso. Vamos a ver. Le quedé debiendo al profesor, habíamos quedado en que íbamos a traer una música que a él le gusta, Latidos del Bosque, de una agrupación de Boyacá, y también el de los hermanos Amado, que trabajan pues en el santuario de Iguaque por la recuperación. Pero profesor, pues como ven, aquí me tocó, no con otros tiempos, pero con la luz de la vela, entonces no pude poner la música que le quería poner. Tranquila, yo también me disculpo porque preciso, no sé, algo movieron aquí en el cableado de mi conjunto y preciso me quitaron el internet. Entonces me tocó con el celular, pero por eso me salía como a cada rato, porque también la señal está un poco baja, pero muchísimas gracias y también estamos atentos ahí para luego ver eso. De la música. Acá yo estoy buscando en el computador Latidos del Bosque para la Vida. Sí, señora. Dice. Entonces, no sé si quieren terminar con esta música. Y bueno, recordar que Trixie estará con nosotros nuevamente en el Centro Cultural del Banco de la República el sábado 13 de julio. Estaremos allá con 2 artistas e investigadoras y bueno, con un trabajo tan importante para compartir en esa jornada biopoética del sábado 13 en el Centro Cultural del Banco de la República. Gracias, Trixie, por acompañarnos y compartir con nosotros tus pensamientos, tus experiencias, todo lo que has construido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y pues muchos éxitos, que haya una convocatoria muy, muy amplia y una participación más amplia aún todavía. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches entonces y los